Un duro ataque del gobierno y en particular del presidente Boric en contra de José Antonio Kast, los republicanos y la centroderecha. Todo esto en relación a los 50 años del golpe de Estado, que han sido un tema de discusión constante, más allá de que uno diría que no es la prioridad tomando en cuenta los numerosos problemas que están en nuestro país, pero que se sigue insistiendo, y que apareció Eduardo Frei, expresidente de Chile, a criticar toda esta obsesión con el pasado, diciendo lo que piensan muchas personas, que hay muchos otros problemas, que esto lo único que hace es dividir y que no hay una verdad oficial y que muchos lo ven de manera demasiado partidista, y lo que hay que hacer es seguir adelante pensando a futuro, alejándose tanto del allendismo como el pinochetismo y pensar en qué es lo mejor para las generaciones futuras sin estar obsesionado con el pasado. Todo eso lo vemos a continuación. Ha sido un tema de discusión constante, prácticamente todas las semanas, los 50 años del golpe de Estado. Ahora, para aquellos que estamos en Chile, sabemos que no es solo ahora que lo hablen, desde siempre están hablando de Pinochet y de Allende constantemente. Es algo que se repite prácticamente todos los meses desde hace tiempo, pero desde que estamos en el aniversario de los 50 años, ha sido aún más marcado, a pesar de las crisis enormes que estamos viendo a nivel nacional y que deberían ser prioridad. Y en medio de eso, la Cámara de Diputados aprobó un homenaje a Salvador Allende para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. A la vez que en medio de eso, Boric dio un discurso en el cual se puso muy crítico con la derecha, diciendo que la derecha ha retrocedido porque se han puesto pinochetistas, etc. A la vez que culpó a la UDI republicano por estos hechos. Y en eso se dirigió en contra de José Antonio Kast. Y se dio un discurso donde habló de Allende como si fuera prácticamente una figura, podríamos decir, perfecta, inocente, como que hubiera sido algo que espontáneamente ocurrió el golpe de Estado, y también criticó diciendo que no era justificable y que todo era inocente, etc. Se equivocan profundamente quienes pretenden separar al golpe de lo que vino después. El golpe fue criminal desde el minuto 1, y así nos lo recuerdan los asesinados de La Moneda. Así nos lo recuerdan los asesinados y detenidos en las poblaciones, en las fábricas. Solo que el cáncer marxista al que se referían en ese momento las autoridades impuestas de la época eran chilenos, eran chilenas comunes y corrientes, militantes algunos, muchos otros no militantes, campesinos, obreros, que estaban comprometidos con un proyecto de cambio y transformación social en democracia. Y es que no había tal cáncer al que aquellas autoridades respaldados por civiles cobardes temían. Había mujeres, había trabajadores, había estudiantes, había profesionales jóvenes, habían personas mayores, técnicos, pobladores, campesinos, dirigentes sindicales y dirigentes sociales. Compatriotas sobre los cuales se abatió la represión, la tortura y la muerte. Pero la realidad es que no es así. Ahora, son muy condenables los hechos que ocurrieron durante la dictadura con los abusos de derechos humanos, pero no hay que hablar como que eso ocurrió espontáneamente, porque hay que tomar en cuenta que por las mismas palabras de Allende, como sus actos y los grupos similares, había una creciente violencia, hubo actos terroristas también por sectores de la izquierda más radical, como también en las calles estaban grupos como Patria y Libertad, que eran sectores nacionalistas, conservadores y antimercado, eran fascistas. Vale la pena recordar que uno de sus fundadores y líderes terminó posteriormente en el Frente Amplio, para que se hagan una idea, porque económicamente se acercaban más a eso, eran fascistas los de Patria y Libertad. Y también es lo que se dan en una serie de violencia con respecto a niveles políticos, en un contexto de Guerra Fría, de polarización y también de numerosas expropiaciones y violencia. Y eso se nota tanto por los discursos de Allende como de figuras como Enrique, que es el padre de Marco Enríquez Ominami, que dirigía el MIR, todos muy violentos y en un clima de polarización. Nos van a pillar de sorpresa. Además, ese enfrentamiento, ¿no?, antagonismo, ¿cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial marxista de la clase? Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para producir. No, nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fije el gobierno. Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley.
pero nosotros estamos alerta y tenemos que decirle a todos los que estén en actitud vigilante. Y por eso en la concentración de la tarde yo voy a plantear algunos de los aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo. Permanente. Hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento forzado. Multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Ahí lo ven. Entonces, tomando en cuenta esos factores, no hay que pensar como que esto es un hecho aislado y lo hablan casi como si el 73 empezara la historia y se hubiera ocurrido de la nada. Cuando lo que hay que hacer a nivel histórico es analizar todas las causas, los motivos, qué es lo que motivó a lado y lado, los pensamientos, y no pensarlo como una manera tan caricaturesca como se está haciendo. Y la realidad es que ante todo esto salió a responder Eduardo Frei. Y él dijo que no hay que seguir discutiendo el tema de los 50 años del golpe de Estado, que no hay una verdad oficial y que al mismo tiempo lo que hay que hacer es seguir adelante. En medio de todo eso también hay que decir que respaldó al modelo chileno y dijo que había que continuar con el sistema de las concesiones, pero más allá de todo eso, dijo que esto no era lo principal y lo que podíamos lograr era mucho como chilenos, estando unidos y pensando futuro, pero que si estábamos obsesionados con el pasado no se iba a lograr nada. Tenemos un gran futuro si lo hacemos entre todos, lo hacemos bien. Por Dios que estamos peleados en este país, por Dios que discutimos de todo. No sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Por eso, miremos hacia el futuro y pensemos que es posible. Si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien. Muchas gracias. Y tiene razón, porque esto hay que mirarlo como un hecho histórico, ya lo mencionamos, con sus sombras y luces. La historia no es blanca y negra, es gris en general. Son pocas las ocasiones a nivel histórico donde hay personas que sean, o grupos políticos que sean completamente, así podríamos decir, oscuros, negros, ¿no? Y también es raro que haya algunos que sean completamente virtuosos, usualmente entre medio. Aunque sí tenemos ejemplos históricos de cosas muy nefastas, de grupos diabólicos a nivel político y de otros que son más virtuosos, ¿no? Pero son más bien excepciones. Son casos más bien que se puede poner con los dedos de una mano. Entonces hay que tomar ese contexto. Y además se refiere a algo que piensa mucha gente, pero muchos no se atreven a decir. Que muchos no es lo principal, no es relevante. Pasa que hay un tema también generacional. Yo, por ejemplo, tengo 25 años. Y en mi generación, claro, hay gente que lo habla de repente, pero no es prioridad. Es como si me hablaran también, no sé, de Balmaceda o de algo más cercano, de Ibáñez. Que claro, en esa época era muy relevante. Ibáñez hizo algún golpe de Estado, también la Guerra Civil de 1891, para los que lo vivieron fue impactante, balmacedista y parlamentarista. Pero claro, con el paso de las generaciones pasa a ser historia. De la misma manera que los de O'Higgins y Carrera eran relevantes en su momento, pero pasa a ser historia. Y hay una obsesión con el pasado que los dejan sin poder avanzar hacia mejorar las cosas a futuro. Y en las nuevas generaciones, aunque es algo que claro, porque se habla mucho, todos tienen su opinión, no es algo tan relevante. Y eso pasa. E incluso para aquellos que estuvieron vivos durante esa época, como el caso de Frei, que no lo pasó bien tampoco en el periodo, tomen eso en cuenta, él también no es la primera relevancia, porque dicen ya hay que avanzar, hay que pensar a futuro, y muchos parecen estar más obsesionados con eso, ya sea con reescribir la historia o imponer su punto de vista, ya sea con un allendismo o un pinochetismo, en vez de preocuparse de mejorar los problemas a nivel nacional. Y no hay mejor ejemplo que con lo que pasa ahora. Estamos con una crisis migratoria brutal, problemas económicos importantes, donde ya llevamos meses de crecimiento con respecto a la actividad económica. Al mismo tiempo hay una masiva corrupción a nivel sistemático. Hay a veces problemas fronterizos con los vecinos y vemos también una incompetencia política generalizada. ¿Y qué es lo que más les preocupa? Les preocupa, en vez de hacer reforma, arreglar el poder judicial, la descentralización, la corrupción, los problemas migratorios, económicos, hablar de los 50 años.
Es casi como una desconexión de la realidad brutal, de que ante tanto problema sistemático que le afecta al ciudadano común y corriente, se preocupan de algo que ocurrió hace 50 años, donde tanto Pinochet como Allende están muertos. Y muchos de los que eran los elementos principales, tanto en uno que otro gobierno, si es que no están muertos, tienen edades demasiado avanzadas y de aquí a 10 o 20 años ya no van a quedar ni uno vivo, de lado y lado, porque fue hace mucho tiempo. Y está bien recordar la historia, pero es bueno verla con todos los matices y aprender para que los hechos no se repitan, porque no ocurrió espontáneamente el golpe de Estado, fue la situación anterior en un contexto de Guerra Fría, como también de polarización y ideas muy radicales que ustedes escucharon en video, lo que llevó eventualmente a eso. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parecen las palabras de Eduardo Frei? ¿Creen que tiene razón o tenemos que seguir con esta pelea del pinochetismo y el allendismo? ¿Hay que continuar, hay que seguir adelante o tenemos que quedarnos pegados en eso mientras hay tantas otras problemáticas además a nivel nacional? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Diego Álvaro Azocar Pérez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.